Hola, muy buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Sí. Pues mi nombre es Cristina Berti y trabajo en el Departamento de Sistemas de Información de CEPSA, en concreto en la unidad de Arquitectura y Plataformas. Pues en primer lugar quería dar las gracias a CIC por la invitación a participar en este evento y para poder compartir con vosotros la experiencia de CEPSA con sistemas de monitorización, en concreto con IDBox, que es un sistema que permite transformar el dato bruto en información útil para poder tomar decisiones y poder aportar valor al negocio. Entonces, esto contribuye al objetivo de CEPSA de ser una empresa data-driven, donde el dato es lo que cuenta, oportunamente adquirido, tratado, procesado, para poder detectar necesidades, incidencias, para poder tomar decisiones y para poder actuar. Bueno, pues antes de meternos en materia de monitorización, pues os voy a contar algunos datos de CEPSA, que aunque la mayoría de vosotros ya habéis oído hablar de la compañía, pues para que nos conozcáis un poquito mejor. Vale, entonces, pues CEPSA es una compañía energética global que desarrolla sus actividades a lo largo de toda la cadena de valor de los hidrocarburos. También fabrica productos procedentes de materias primas de origen vegetal y además estamos presentes en el área de las energías renovables. En CEPSA queremos ser una compañía de referencia con la misión de transformar la energía para adaptarla a las necesidades de cada persona, cada compañía y cada industria. Y para ello, para lograrlo, nos apoyamos en nuestros valores, que son la seguridad de las personas, en primer lugar, la búsqueda de la mejora continua, el compromiso con la sostenibilidad, la capacidad de liderazgo y la solidaridad. Pues CEPSA, como hemos dicho, opera a lo largo de toda la cadena de valor de los hidrocarburos y desarrolla sus actividades en estas principales 6 áreas de negocio. En exploración y producción se lleva a cabo la búsqueda, localización y extracción del petróleo y del gas natural, tanto en tierra como en mar. En refino se lleva a cabo la transformación del crudo en productos finales para la venta en los mercados y también en productos intermedios destinados a otras industrias y en concreto a la unidad petroquímica. Las plantas petroquímicas de CEPSA operan en total integridad con las refinerías y fabrican derivados del petróleo que a su vez se utilizan para fabricar otros productos de elevado valor añadido y de infinidad de aplicaciones, como por ejemplo componentes electrónicos, fibras sintéticas, productos farmacéuticos, plásticos de última generación y un largo etcétera. En el área de distribución y comercialización se hacen llegar los productos a los clientes finales a través de distintos canales de venta y en concreto a través de nuestra amplia red de servicios de estaciones de servicio y contamos con casi 1.800 estaciones de servicio en la península ibérica. Y también contamos con una amplia red de agentes y distribuidores tanto nacionales como internacionales. En Gas and Power llevamos a cabo el transporte de gas natural a nivel internacional a través del gasducto Medgaz que une Argelia con España y lo suministramos a los mercados mayoristas y minoristas. También ofrecemos electricidad. En nuestros principales centros industriales tenemos plantas de cogeneración y además estamos ya a punto de poner en marcha nuestro primer parque eólico en Jerez de la Frontera, que tiene una capacidad de 28,8 megavatios distribuidos entre 11 aerogeneradores. Bueno, la unidad de trading se encarga de abastecer de materias primas a las refinerías y también de comercializar el crudo producido en nuestros propios yacimientos y también los excedentes de los productos de las refinerías. La unidad de bunkering pues, es la encargada de suministrar combustibles a los buques y esta actividad se desarrolla a través de camiones cisternas, tuberías o servicio de gabarras, siempre siguiendo obviamente estrictas normas de seguridad y calidad. Y bueno, en esta área también
de bunkering tenemos una posición de liderazgo y estamos presentes en 3 puntos estratégicos. En España, en el Estrecho de Gibraltar, en Panamá y en los Emiratos Árabes. Bueno, pues desde 1929 Cepsa no ha parado de crecer, ¿vale? Gracias a nuestra operativa y nuestra capacidad de adaptación a los cambios. Y de cara al crecimiento futuro, pues nos apoyamos en nuestras fortalezas, que son, por un lado, el modelo de negocio integrado, que nos permite tener mayor capacidad frente a posibles situaciones de crisis y asegura cierta sostenibilidad a largo plazo, ¿vale? En petroquímica somos líderes mundiales en la producción de alquilbenceno lineal y de cumeno. Y somos los segundos productores mundiales de fenol y acetona. Entonces, ahora por corturilla, el LAB es una materia prima que se utiliza para producir detergentes biodegradables. El cumeno es un producto intermedio que se utiliza para la fabricación del fenol y el fenol, a su vez, es un producto que tiene muchas aplicaciones distintas, desde la producción de plásticos de última generación hasta productos farmacéuticos como la aspirina. Bueno, en el refino, gracias a nuestra experiencia de casi 90 años, podemos presumir de que nuestras refinerías están entre las 100 más eficientes de Europa. Y en ámbito upstream, contamos con una sólida cartera de activos y con perspectivas de crecimiento muy importantes en Abu Dhabi, en Argelia, donde se va a producir también gas licuado de petróleo utilizando las técnicas más avanzadas de recuperación de hidrocarburos. Y bueno, finalmente pues también contamos con una estrategia muy sólida a largo plazo que se basa en reforzar los negocios principales, en la expansión internacional y también en el desarrollo de nuevas capacidades para hacer frente a nuevas tendencias del sector. Bueno, muy rápidamente algunas cifras importantes para Cepsa. En 2018 se ha alcanzado una cifra de negocio de 24.700 millones de euros. Se han superado los 2.200 millones de euros en inversiones, entre las cuales destacan el acuerdo alcanzado con la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, en base al cual Cepsa tiene el 20% de participación en la actividad de producción de 2 de los campos más grandes del país. En la producción de crudo ha habido un poco un decremento con respecto al año anterior, también debido al natural declive, previsible declive de algunos pozos. Y en cuanto al crudo, pues hemos tenido un pequeño aumento con respecto al año anterior, alcanzando un nivel de utilización del 91% de nuestra capacidad de destilación. A nivel de empleados, tenemos en nuestra plantilla somos ya más de 10.000 empleados. Y en cuanto a seguridad, Cepsa ha ido mejorando por 8 años consecutivos y ya a nivel de seguridad se ha bajado por debajo de la unidad por millón de horas trabajadas a nivel de accidentes. Y las emisiones de CO2 han bajado en un 0,6% por tonelada producida. Bueno, aquí una foto de Cepsa en el mundo, solo indicar que estamos presentes en más de 20 países en 4 continentes. Bueno, ahora sí entramos en temas de monitorización. Comentaros que hace ya algo más de 2 años, Cepsa estuvo buscando una plataforma de inteligencia operacional que cumpliera al menos con las siguientes características. Capacidad de integración para poderse conectar con básicamente cualquier fuente de datos, capacidad de almacenamiento sin imponer una base de datos propietaria, un conjunto de herramientas de visualización y análisis muy potente, capacidad para poder implementar procesos de negocio que pudieran cubrir necesidades específicas y también que permitiera desarrollar funcionalidades de valor añadido sobre la propia plataforma y, por último, que estuviera alineada con las últimas tendencias tecnológicas. Por ejemplo, soporte de la movilidad y capacidad de adquirir datos de sensores IoT, por ejemplo. Bueno, pues para testear la herramienta se llevó a cabo una prueba de concepto en el primer cuatrimestre de 2017 que duró aproximadamente 4 meses. El piloto contempló la integración de la refinería de La Rábida
y se configuró un conector estándar para poder adquirir datos de proceso del sistema de control, y se desarrolló un driver a medida para la adquisición de los datos del laboratorio. Se configuraron varios sinópticos e informes y bueno, se llevaron a cabo varias pruebas y finalmente pues, se validó iDEVOX como solución potente, válida y alineada con la estrategia de CEPSA. Por tanto, se procedió al despliegue en producción en el ámbito downstream. Y aquí vemos un esquema de alto nivel del despliegue. Tenemos integradas 9 plantas, 3 refinerías, 5 petroquímicas y una planta de bioenergía. De estas 9 plantas, 6 están en España, 1 está en China, 1 está en Brasil y 1 está en Canadá. Pues a día de hoy tenemos dados de alta 300.000 señales y los datos que se adquieren proceden de los sistemas de control de las plantas, del sistema de laboratorio y del sistema de reconciliación de unidades. También la información que se adquiere en iDEVOX y que se calcula dentro de iDEVOX se expone también a sistemas de terceros a través de la web API y iDEVOX recibe de vuelta nuevas señales desde estos sistemas a través del servicio web. También está implementado el publicador MQTT de iDEVOX para el envío de la información a la nube, para poder alimentar en tiempo real el data lake de fabricación que CEPSA ha puesto en marcha hace unos meses. Pues como fruto de los casos de uso que vamos a ver a continuación, pues tenemos más de 800 sinópticos, casi 900 informes, más de 3.000 cálculos, de los cuales un buen porcentaje no son cálculos nada triviales, casi 200 notificaciones y bueno, además del entorno productivo, también tenemos un entorno de preproducción y un entorno de desarrollo. Bueno, ahora sí vamos a ver algún caso de uso interesante que hemos seleccionado. El primero es el diagnóstico de analizadores en línea. Los analizadores en línea son unos instrumentos que miden las propiedades de los productos que circulan por los procesos de fabricación y con el tiempo tienden a perder la calibración inicial, con lo cual podrían arrojar valores erróneos y por tanto llevar a tomar decisiones equivocadas. Como consecuencia, pues es muy importante monitorizar estos instrumentos y la validación del estado de salud de los analizadores en línea se lleva a cabo a través de un proceso de comparación entre los valores generados por los analizadores y los datos de los análisis de laboratorio. Y esta lógica, este algoritmo de comparación es bastante complejo y está desarrollado, está implementado en el BPM, en el motor de cálculo de iDEVOX. Para poder explotar la información, pues se han configurado varios sinópticos, uno general para tener una visión global del estado de los analizadores, sinópticos de grupo con algo más de información y ya sinópticos de detalle de cada analizador. También se han desarrollado 2 tipos de informes, uno de correlación entre la señal del analizador y la muestra del laboratorio y un informe que se envía automáticamente a través de la funcionalidad de suscripción a los operadores de mantenimiento, donde se indican los analizadores que están en estado inválido y que por tanto necesitan una revisión. También hay notificaciones para los analizadores más críticos para que llegue una alerta cuando cambian de estado. Y también tenemos un sinóptico de KPIs donde se indica el porcentaje de tiempo en el que ha estado, que indica el porcentaje de tiempo que ha permanecido cada analizador en los distintos estados. Bueno, pues el caso siguiente tiene cierto parecido con el anterior, pero en este caso los analizadores virtuales no son instrumentos físicos, sino que son inferencias calculadas a partir de otras medidas. Entonces aquí también la validación pasa por un proceso de comparación entre la señal de inferencia
y los datos de laboratorio. También la lógica es un poco distinta y también está implementada en el BPM. Y bueno, el resultado permite representar la distribución de las diferencias del último mes con respecto a la distribución teórica. Entonces, de nuevo, con una lógica drill down tenemos un sinóptico de alto nivel para ver la situación global, sinópticos ya de grupo donde también se muestra con un código de colores el porcentaje de valores que están dentro de un rango correcto y bueno, luego unos cuadros de mando para cada analizador. Bueno, aquí tenemos un caso de uso un poco distinto. Entonces, en los procesos de optimización, el objetivo es mejorar la eficiencia energética, maximizar la producción, mejorar el rendimiento. En este caso, iDevox tiene el rol de fuente de información, de motor de cálculo para algunas señales agregadas que se necesitan y también como interfaz gráfica. Entonces, en concreto, iDevox alimenta a un sistema externo, a un optimizador en tiempo real, el cual combina datos de proceso, datos de laboratorio, datos meteorológicos, datos de coste de energía y aplicando inteligencia artificial genera recomendaciones para los técnicos de control, los cuales en base a estas recomendaciones pues, pueden actuar sobre las variables del proceso. O sea, pueden subir y bajar temperaturas, aumentar o reducir caudales. Y el optimizador, pues digamos que recibe información en continuo e intenta mantener la planta en un modo óptimo de operación para lograr, pues eso, reducir los costes de energía y maximizar la producción. Entonces, el primer proceso al que se ha aplicado esta optimización es el proceso de fabricación de fenol en una de las unidades de la química de Palos. Y aquí tenemos los sinópticos que están desarrollados en iDevox y que se visualizan en la sala de control. Entonces tenemos un dashboard general donde está toda la información relevante, tenemos los valores actuales, los valores recomendados y bueno, los técnicos visualizan en verde cuando estos valores son parecidos y en rojo cuando hay cierta diferencia y hay que seguir la recomendación. Además hay dos sinópticos de apoyo con información relativa a la instrumentación e información relativa a las restricciones. También se ha configurado otro sinóptico de KPIs donde los indicadores permiten hacer balance de las recomendaciones seguidas. Y bueno, este primer proceso de optimización ha tenido buenos resultados y ya se está extendiendo a otras unidades y otras plantas. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo. En este caso se trata del optimizador de energía de una de las unidades de parafinas de la química de Puente Mayorga. Y una vez más, pues tenemos un dashboard general que se visualiza en la sala de control y otros sinópticos de apoyo para los técnicos para que, bueno, si tienen ciertas dudas, pues pueden, digamos, analizar los datos y luego ya actuar sobre las variables. Bueno, el siguiente caso de uso es un poco más sencillo para monitorizar los activos. En este caso, sencillamente se trata de la reproducción de los esquemáticos de los sistemas de control que normalmente son accesibles solo dentro de la sala de control. De esa manera, al tenerlos en iDevox, pues muchos más usuarios y perfiles pueden acceder a esta información. Además, tiene la ventaja de que se refresca de manera automática sin necesidad de actualización manual. Bueno, pues pasamos al siguiente caso de uso, que es el control de muestras para el proceso de reconciliación de fuel-gas. Entonces, en este caso, esta funcionalidad permite comprobar si las muestras de los productos que intervienen en la reconciliación de fuel-gas son erróneas o si no han llegado. Entonces, a través de esta monitorización, pues se monitoriza la fecha con la que llegan las muestras y el valor, si están dentro o fuera de rango. Y eso permite a los usuarios poder solicitar nuevas muestras sobre la marcha, ¿vale? Para poder realizar de la menor manera posible este proceso. Porque anteriormente pues, tardaban más tiempo en darse cuenta de que la muestra no estaba bien o que no había llegado. Bueno.
Aquí tenemos otro caso de uso más que concierne los informes de fabricación. Entonces, el jefe de fábrica cada mañana necesita revisar y actualizar más de 40 informes antes de las dailies. Y bueno, y esto anteriormente con informes hechos en Excel, con macros y tal, descarga de datos, llevaba casi media hora. Y ahora, al tenerlo en iDevox, pues están siempre disponibles, actualizados, y además envían por suscripción justo antes de las dailies, además en formato Excel, para que luego durante las reuniones pues puedan comprobar los datos, los cálculos, etc. Bueno, aquí monitorización de tanque de cara al cierre de inventario. Esta funcionalidad permite agilizar el proceso de cierre. A ver, los tanques suelen tener como 2 sensores de nivel y a veces hay oscilan, ¿vale? No van de la mano del todo. Entonces, estos pequeños picos dificultaban el proceso de cierre, con lo cual en iDevox se ha implementado la lógica oportuna y los sinópticos necesarios para poder hacer este tipo de seguimiento, con lo cual tenemos un dashboard general donde los tanques están agrupados por tipo de producto que contienen y donde se indican si las 2 señales de nivel tienen un valor similar o si discrepan más de un determinado valor límite. Tenemos luego sinópticos a nivel de detalle de cada familia, con los valores de las señales, la diferencia real, la diferencia límite admitida, y luego ya los sinópticos a nivel de tanque, ¿vale? Donde los operadores pues, pueden también visualizar en las gráficas que incorpora el sinóptico si efectivamente solo se ha tratado de un pico o si, por ejemplo, hay una avería en el sensor. Entonces, justo antes del cierre, pues se envía de manera automática un informe con el listado de tanques que están fuera de rango para que los usuarios puedan hacer referencia al sensor de respaldo, en lugar que al sensor principal. Bueno, esto en cuanto a esta selección de casos de usos que hemos elegido para hoy, para el ámbito downstream. Y en ámbito upstream hemos hecho una prueba de concepto integrando 2 pozos, uno de producción y uno de inyección. Y se han configurado los conectores para poder adquirir información del variador, del medidor de Coriolis, del medidor multifuncional eléctrico y del medidor de presión en cabeza de pozo. Entonces, se han aquí también desarrollado varios cálculos, se ha implementado también una funcionalidad de manual input para que los usuarios puedan introducir de manera manual ciertos datos que cambian muy poco y que no están disponibles en ningún otro sistema. Y bueno, se ha desarrollado un sinóptico de detalle del pozo y se ha hecho ejemplo, porque bueno, todavía no tenemos más pozos integrado, pero se ha hecho un ejemplo de cómo quedaría un mapa de calor para tener una visión global del estado del campo o también a nivel del estado de estación. ¿Vale? Aquí también tenemos otros pantallazos de, pues eso, de un sinóptico para ver un poco el detalle de una estación y de nuevo el detalle de un pozo. Una pequeña curiosidad, que no sé si todos sabéis que la parte del pozo que sobresale, que son un conjunto de válvulas y medidores, lo llaman Christmas tree, árbol de Navidad. Y por convención pues se suele representar en rojo el pozo de producción y en azul el pozo de inyección. Bueno, pues con este piloto se han hecho también pruebas de acceso mediante dispositivos móviles, pero de momento dentro de la red de CEPSA. Y bueno, ya llegamos al final, que serían los próximos pasos. Pues en primer lugar, vamos a trabajar en el despliegue de iDevox en ámbito upstream, empezando por la integración de los pozos en Latinoamérica. También queremos trabajar en la evolución de los envíos vía MQTT para implementar alta disponibilidad, sistema de buffering, recuperación de datos en caso de cortes de comunicación.
También estamos trabajando conjuntamente con CIC para poder cumplir las políticas de ciberseguridad de CEPSA a la hora de acceder a la información de iDevOps a través del app móvil desde fuera de la red corporativa. También vamos a estar trabajando en más funcionalidades de valor añadido, como los casos de uso que hemos visto, pues tenemos bastantes en el backlog. Y bueno, también vamos a empezar a explotar la funcionalidad de alarmas que hasta el momento no hemos utilizado todavía demasiado. Y bueno, como veis, hemos mejorado varios procesos gracias a iDevOps y queremos seguir en esta línea, ¿vale? Explotando las potencialidades del sistema y sacando el máximo partido a los datos para poder aportar valor a los negocios. Y nada, muchas gracias por vuestra atención.